Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. Y tenemos como tema en esta mañana el potencial de una semilla. Nos vamos a basar en esa parábola del Señor, la parábola de la semilla o del grano de mostaza. Mateo 13, 31 y 32. Dice allí: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Se hace árbol grande, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús empieza esta parábola hablando del reino de Dios, que es semejante a esa semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Pero aquí habla el Señor en primer orden de la semejanza con el reino de Dios. En una ocasión, Jesús le dijo a los fariseos que el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, dijo el Señor, el reino de Dios está entre vosotros. Así que, ¿a qué se refería el Señor cuando decía o enfatizaba acerca del reino de Dios? Que Él, o Jesús mismo, es la esencia del reino de Dios. Él representa el reino de Dios. Y el que lo recibe a Él, recibe el reino de Dios con todos sus beneficios y bendiciones. Hay dos cosas importantes con relación al reino de Dios, y es que primero debemos buscarlo incesantemente con hambre y con sed, más que todas las cosas y en primer orden. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 6, 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Qué lamentable es, amados hermanos, que nosotros regularmente buscamos primero las añadiduras. Y como último, entonces, estamos buscando el reino de Dios. No, si nosotros queremos bendición, si nosotros queremos prosperar en todos los aspectos, debemos buscar primeramente el reino de Dios. Buscar implica constantemente estar absorto en la búsqueda de algo, o haciendo un esfuerzo tenaz por obtener algo. Así que para nosotros buscar el reino de Dios, tenemos que estar concentrados en eso. Tenemos que hacerlo con esfuerzo tenaz. En Mateo 13, 45 al 46, el Señor dijo: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuántos saben que el Señor es esa perla preciosa? Lo segundo, con respecto al reino, es que tenemos el deber de compartir el reino de Dios, porque a causa del pecado en el hombre, éste ha perdido mucho. El hombre perdió a su Creador, y por perder a su Creador perdió su
auténtica identidad. Es por eso, amados, la gran confusión, el gran vacío existencial en que el hombre vive desde que pecó hasta la actual fecha. El hombre, en esa falta de propósito, se enreda en tantas cosas que lo llevan a tanta destrucción y a tanta desgracia. Y es que el hombre está muerto espiritualmente. Y por estar muerto espiritualmente está condenado a perderse eternamente. Y somos llamados, los hijos de Dios, a presentar ese reino de Dios a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a conocidos y a no conocidos. Y cuando la gente reciba el reino de Dios, es decir, a Jesucristo mismo, entonces van a experimentar salvación. Van a recibir esa justicia, esa paz y ese gozo que el reino de Dios da. En Romanos 14, 17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el hombre necesita paz? Jesucristo dijo: la paz que yo doy no es como el mundo la da. Esta paz que el mundo ofrece y que el mundo da es condicional. Es más, es una paz tan superficial, es una paz que solamente cabe en la imaginación. Porque la paz que el hombre busca, pues tiene que estar ajeno de situaciones, tiene que estar en un ambiente perfecto, en una familia perfecta donde no hayan hijos que causen problemas y situaciones. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. En el mundo, dijo el Señor, nosotros tendremos aflicción. Y si los hijos de Dios, hermano, los hijos de Dios van a tener aflicción, ¿qué no será del hombre pecador? Solamente Jesucristo puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que nosotros la podemos tener a pesar de nuestras crisis que vivamos, a pesar de las tensiones, a pesar del estrés que nosotros diariamente tengamos que enfrentar. El Señor dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. El potencial de una semilla es el segundo aspecto que nos habla el Señor en esta parábola. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. La semilla de mostaza es negra, es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y en los tiempos de Jesús se usaba frecuentemente para referirse a la cosa más pequeña que se pudiera imaginar. De hecho, la expresión pequeño como una semilla de mostaza había llegado a ser un proverbio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo lo usó para referirse a la fe de los discípulos cuando dijo en Mateo 17:20: si tuvierais fe como un grano de mostaza, así pasará. Y a pesar de que la semilla es tan pequeña, la planta de mostaza puede llegar a alcanzar hasta cerca de 4 metros de altura, con un tallo tan grueso como el brazo de un hombre. El punto esencial de la parábola es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino de Dios. La semilla del reino sembrada por Jesús en el campo del mundo, a pesar de su comienzo minúsculo y irrisorio, tendrá finalmente, por su propia vitalidad interna, un crecimiento desmesurado y sobrenatural.
¿A qué comienzo insignificante se refería el Señor Jesucristo? Seguramente tenía que ver con su propio ministerio público. Podemos notar en el ministerio de Jesús un rabí desconocido en un rincón perdido de Palestina, abandonado finalmente por las multitudes, sin reconocimiento de los líderes religiosos y sin ninguna clase de influencia política, rodeado además de un pequeño puñado de discípulos sin demasiada calificación. Eran hombres sin posición, sin prestigio, no eran poderosos ni nobles, ni famosos, ni ricos acaudalados. Eran gente común, de profesión tan común como lo es un pescador. En el caso de Pedro, de Juan y de Jacobo, que eran pescadores. Otros de profesiones tan despreciadas y desprestigiadas como cobrador de impuestos, como lo fue Tomás, así nos señala Mateo 9, verso 9. ¿Qué podía entonces surgir de ahí? Pero todo esto no es nada comparado con la terrible debilidad manifestada en la cruz. ¿Quién podría imaginar que un judío ajusticiado en una cruz por el Imperio Romano, rechazado por su propio pueblo, abandonado por sus discípulos, pudiera surgir con un movimiento que 2000 años después siguiera creciendo por todos los rincones del mundo? Como Pablo resume en 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para nosotros Él es poder de Dios. Segundo pregunta que me hago es: ¿cuál es el final glorioso al que Él se refiere? Esa diminuta semilla crecerá hasta convertirse en un árbol mucho más grande y majestuoso que el de Nabucodonosor, como nos señala Daniel 4, 10 al 22. Sus ramificaciones se extenderán un día hasta los confines del universo, hasta que la creación misma sea liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como nos dice Romanos 8:21. Y todo en el cielo y en la tierra hallarán seguridad, hallarán satisfacción y deleite en la magnificencia de su dominio. El reino de Dios, que tuvo este comienzo oscuro y escondido, como la levadura escondida en la masa, se extenderá hasta que no haya lugar en el cielo, la tierra o el infierno donde no se sienta la fuerza y el poder victorioso de aquel Cordero como inmolado, que estará sentado en el trono de la eternidad. Aquel pequeño grupo de discípulos asustados y perseguidos se convirtieron en una multitud, o se convertirán en una multitud que nadie podrá contar, como nos dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que en el momento actual, Dios no reina manifestando todo su poder, sino que por el contrario, su presencia en este mundo, aunque real y viva, es humilde y muchas veces oculta. Incluso sus propios siervos, aunque ya tienen dentro de sí mismos la semilla que producirá estos resultados extraordinarios, son frágiles, son débiles, expuestos a innumerables peligros. El apóstol Pablo lo expresó
perfectamente en 2 de Corintios 4:7, donde dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Primera de Corintios 1 también, él dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. De ellos se nos compara que somos gente viles, menospreciable, pero lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Esa falta de importancia, de influencia, de fuerza social de la iglesia a través de los siglos ha venido a confirmar en cada momento las palabras de Jesús cuando llamó a sus discípulos: ustedes son una manada pequeña. O como lo dijo en Mateo 10:16: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. La semilla fue tomada deliberadamente. Nos dice allí que él tomó y sembró. Tomó viene del griego labón, que significa tomar deliberadamente, con propósito y premeditación. El plantar la semilla no fue por casualidad, no fue por azar. No fue algo que simplemente ocurrió. El Señor deliberadamente nos llamó. Sembró la semilla de la fe de su santo evangelio, y nosotros estamos en sus planes, en sus propósitos, en sus pensamientos, para llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo, para llegar a ser desarrollados, crecidos y maduros, como nos dice Efesios 4, versos 11 al 13, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿cuántos están incluidos allí? Aquí dice todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el apóstol Pedro también habla de esto y nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La obra de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo seguirá de manera consistente hasta que seamos perfeccionados, hasta que seamos afirmados, fortalecidos y establecidos. En esta parábola el Señor habla de aves del cielo que pueden morar bajo la sombra de aquel árbol que apenas empezó con una semilla diminuta, como del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y era corriente ver una nube de pájaros en esos arbustos, porque les encantan las pequeñas semillas negras de la mostaza. Pero ¿a qué se refiere el Señor con estas aves? En el Antiguo Testamento los árboles tipificaban a reyes, a imperios que ofrecían protección a pueblos, a naciones súbditas que eran representados como aves. En referencia a Faraón, rey de Egipto, Ezequiel escribió lo siguiente, capítulo 31, verso 6: y en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Daniel también interpretó el sueño de Nabucodonosor, en que él y su reino eran un gran árbol donde se cobijaban muchos pueblos y naciones. Daniel 4, verso 10 al 27. Así que con estos versos como trasfondo, Jesús se atreve a decir que su propio ministerio sería la realización de esa profecía. En su persona, Dios estaba sembrando el reino mesiánico
en el que se encontraría refugio a personas, a pueblos y a naciones. En otro aspecto, lo de la semilla que crece y se vuelve arbusto de tal forma que las aves vienen y habitan en sus ramas, interpretamos primero que la persona tiene que venir. Cuando las aves ya ven el árbol, ellas vienen al árbol. El árbol no va a ella, las aves van al árbol. Y nosotros tenemos que venir a Jesús. En Mateo 11:28 se nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo segundo es que la persona tiene que habitar, caminar y vivir en Cristo. En Juan 15:4-6 nos dice allí el Señor: permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, los recogerán y lo echarán en el fuego. En Colosenses 2:6-7 leemos: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nosotros podemos obtener algunas aplicaciones espirituales de esta parábola. La debilidad, la pequeñez y la pobreza son las características de la obra de Dios en este mundo hasta la venida del Señor. Y nosotros podemos pensar en innumerables ejemplos. Una profesora de escuela dominical con un grupo de pequeños, y de verdad, amados, es que yo admiro el desafío que asumen estos maestros con estos pequeños, porque es un desafío. Un evangelista al que rechazan una y otra vez, quizá por su trasfondo, su manera de expresarse con poco léxico, etc. O un predicador al que se le duermen los que escuchan su sermón. Ya yo estoy cansado de decir voy a tirar un zapato. O unos padres que intentan guiar a sus hijos en los caminos del Señor sin mucho éxito. O un pastor que solo escucha críticas en la iglesia y que se desanima y se deprime frente a estas críticas. Es cierto, mis amados, que la obra que hacemos para la extensión del reino de Dios parece ser tan insignificante, tan pobre. Así como dijeron los enemigos del pueblo de Dios en los días de Nehemías, capítulo 4, verso 3. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Pero sin embargo, aunque nuestros esfuerzos por el reino de Dios sean ínfimos, a veces endebles, Dios promete bendecirlos. Y eso basta. Como el Señor le dijo a Pablo: que te baste mi gracia en tu debilidad. Dios promete bendecirlos. No olvidemos que, como aprendimos en la parábola del crecimiento de la semilla, el avance del reino de Dios no depende de nuestros esfuerzos humanos. Así como esa semilla crece de manera natural, es tan pequeña
Es tirada allí, es colocada en la tierra y ella crece. A veces crece regularmente de manera salvaje, la semilla de mostaza o el árbol de mostaza. Así también, amados, el avance de su reino no depende de ningún esfuerzo humano. El avance del reino de Dios depende de su poder y el propósito de Dios. Jesús dijo que ni aun un vaso de agua dado en su nombre quedará sin recompensa. A menudo somos víctimas del engaño en el sentido de que para que algo sea importante debe acompañarse de un gran ruido, de algo, no, que llame la atención. Dios es diferente en su modo de actuar. Él actúa de manera casi imperceptible y debemos animarnos en nuestro servicio al Señor sabiendo que las grandes cosas proceden de principios muy pequeños. Aquel niño recibiendo esa clase de ese maestro, ese niño puede ser el principio de una escuela dominical muy floreciente. O aquel predicador que a veces se le duermen en su mensaje, puede ser el motivo de la conversión de muchos y el comienzo de una poderosa iglesia. Una palabra de iniciativa puede dar lugar a una gran empresa cristiana. En fin, una semilla plantada puede producir una cosecha tan grande de almas salvadas y de tantas otras bendiciones más. Por tanto, no despreciemos nunca el día de los comienzos humildes, como dice Zacarías capítulo 4 versículo 10. No caigamos en la tentación de pensar que para lo poco que podemos hacer no vale la pena ni siquiera empezarlo. No nos desanimemos por el aparente fracaso y la pobreza presente, sino que tengamos confianza en la palabra del Señor que hará que todo esfuerzo honesto por servirle será finalmente multiplicado y aumentado con creces para la gloria y para la alabanza de su nombre. Esta parábola, mis hermanos, es un aliento para cada creyente. Porque no importa cuán pequeño sea nuestro comienzo, si nosotros continuamos con perseverancia y con fe, veremos el fruto de nuestro esfuerzo y será notable. Como nos dice el Salmo 126, verso 5, los que sembraron con lágrimas segarán con regocijo. A veces se siembra con lágrimas, pero se cosecha con regocijo. Isaías 53:11 nos dice: Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es un aliento en cuanto a nuestra esperanza en la eternidad. Algún día finalmente vendrá el reino y seremos recompensados por nuestro trabajo fiel. He dicho esto lo que voy a decir a continuación en otras oportunidades, pero me toca mucho de unos ancianos que fueron al África a ministrar allí, a dar su vida a la obra misionera, muy jóvenes, y obviamente cuando ya eran ancianos pues regresaban, ¿no?, de retirada a su país de Inglaterra. Esto ocurrió por los años 1800. Así que cuando ellos ya se iban a apear del barco en que vinieron de allá, de África,
ellos vieron una gran multitud allí en el puerto. Y de pronto ellos comenzaron, ¿no?, a animarse y decirse: mira, cuánta gente nos está esperando. Me imagino que parte de esa multitud, ahí está la gente nuestra. Y de pronto sale una persona del barco, ¿verdad?, con toda aquella pompa. Era el presidente o un gran ejecutivo del país que estaba ¿cómo se llama esto?, de gira, matando leones y matando tigres por África. Así que esa gran multitud era para recibir, ¿no?, a ese ejecutivo. Y de pronto ellos buscan a la gente que le iban a recibir y no ven a nadie. El esposo le dice a la esposa: mira, yo no puedo salir así, yo necesito que Dios me hable. Y él fue a su camarote de nuevo y se arrodilló. Y cuando está 5 minutos, él se levanta y le dice a la esposa: ya podemos salir. Y ella le dice: tan pronto, hija, pero ¿qué te dijo el Señor? Y él le dijo: el Señor me dijo que todavía no hemos llegado a casa y que Él no nos ha recibido. Algún día llegaremos a casa. Algún día seremos recompensados. Toda nuestra labor, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro sacrificio, si hay alguno. Yo creo, amados, que no puede compararse ningún sacrificio, porque si lo comparamos al de Cristo, cualquier sacrificio que nosotros hagamos, resulta demasiado insignificante y demasiado pequeño. Nosotros no le damos al Señor cualquier sacrificio que hagamos. Y mira que si nosotros comparamos el sacrificio de esos hombres piadosos, imagínate nosotros, ¿qué te digo? Un chuflay, como decía mi abuelo. La vida cristiana nuestra, hermano, nosotros la estamos llevando subido en una patineta. Pero si hay algún sacrificio, si hay alguna entrega, algún día, y muy pronto será recompensado por el Señor. Mateo 25, 20 al 23 nos dice: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Notan aquí? 5 y 2. ¿Qué es mayor? 5 es mayor. 5 es más esfuerzo. 5 es más compromiso. 5 es un mayor desafío que 2. Sin embargo, al que le dio 2 fue recompensado igualmente como el que le dio 5. El asunto es, amados, ¿a qué nos puso el Señor? ¿Qué servicio nosotros vamos a hacer? ¿Cuál es la vocación que nosotros tenemos por delante y que nosotros debemos cumplir?
Lo importante es que ya sea mucho a los ojos humanos o ya sea poco a los ojos humanos, lo único que el Señor quiere es que tú y yo seamos fieles. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. No está hablando de cantidades, no está hablando de cosas grandes o pequeñas. Sencillamente es ser fieles en lo que el Señor nos puso a hacer. Alguien dijo, y eso me hizo pensar, que cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, habían allí dos personajes. Estaba Moisés y estaba Elías. Moisés tenía una iglesia de más de 3 millones de personas, pero Elías solamente tenía uno. No dijo Elías, yo me he quedado solo. No tenía nadie. Él pensaba que no tenía nadie, por lo menos tenía Eliseo. Amén. Pero Moisés, con 3 millones, y aquel hombre con uno solo, estaban los dos en el mismo lugar. Lo que el Señor quiere es que tú y yo seamos fieles con lo que Él nos ha entregado. Por lo tanto, dice Primera de Corintios 15:58, así que, hermanos míos, amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El evangelista Moody tenía un testimonio muy hermoso. Fue un gran predicador, un gran hombre que alcanzó a miles y a miles. Pero se dice que, o él contaba que una vez él estaba en la iglesia y llegó el momento de las ofrendas. Y cuando llegó el momento de las ofrendas, él se sintió tan mal porque él no tenía monetariamente nada que dar. Era niño o adolescente cuando le pasó esto. Y él se agarra, ¿verdad?, los bolsillos y se los saca y dice, pero Señor, yo no tengo nada que dar. Pero vino a su espíritu algo. El Señor puso en su corazón algo y es, bueno, pues si tú no tienes nada que dar, como dices tú, entrega tu cuerpo, que es lo que yo quiero de ti. Entrega tu vida, entrega tu ser a mí. Y Moody pasó y literalmente él entró en la canasta de la ofrenda y él dijo, Señor, aquí estoy. Ese fue el gran predicador Moody, que llegó a ganar miles y miles de almas para el Señor. Aquellos pececitos, aquellos panes, una multitud tan grande. Los discípulos le dijeron, pero Señor, pero qué sé yo cuántos denarios no va a alcanzar para alimentar tanta multitud. ¿Cómo que tú dices darle de comer? Y el Señor lo estaba probando. Denle ustedes de comer. Ustedes tienen el potencial para darle de comer. Y hubo un niño que le creyó al Señor. Le creyó al Señor y le dio al Señor, mira Señor, lo único que yo tengo son estos panecillos y estos peces. El niño sabía que en las manos del Señor, esos panecillos y esos peces valían mucho. ¿Y qué hizo el Señor con esos panes? Los multiplicó. Y comieron más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, porque un niño creyó. Oh, amado hermano, nunca subestimes lo que tú y yo podemos hacer por el Señor. Nunca subestimes tu servicio a Dios. Nunca subestimes el don que tienes y lo que el Señor te ha entregado y te ha dado. Porque a través de ese don, a través de esa gracia, a través de esa palabra ¿de qué? De ánimo que puedas dar a otros. Esa palabra de esperanza, ese abrazo de amor, esa ofrenda. Sí, esa ofrenda con sacrificio que tú puedas entregar, que posiblemente, ¿verdad?, sea tan irrisoria frente a la gran necesidad, pero si lo das con amor, Él es capaz de multiplicarlo. Él es capaz de bendecirlo. Vamos a estar de pie en esta mañana y le agradecemos al Señor por su bendición.